A ver, aquí sé dónde nos quedamos. Bien, voy a verificar que sí estemos grabando. Listo, ahí está. Bueno, entonces, desde la clase pasada empezamos a ver este tema de lo de raíces de ecuaciones. ¿Cuál es el objetivo de estos métodos de raíces de ecuaciones? Es básicamente hallar el valor que satisface la ecuación. Mejor dicho, es resolver la ecuación. En ese orden de ideas, pues vamos a ver 4 métodos de los muchos que existen, porque no son solamente estos 4, sino que hay un montón. Pero yo creo que con estos 4 ilustramos como el panorama general de cómo se hallan raíces de ecuaciones. Entonces empezamos por el método de la bisección en la clase pasada. Entonces, resumiendo muy rápidamente, el método de la bisección lo que busca es un intervalo cerrado entre xl y xu, de tal forma que la función cambie de signo. Luego hallamos un punto medio, y ese punto medio lo calculamos de esta manera, pues simplemente como el promedio de los otros dos puntos, del límite inferior más el límite superior dividido 2, eso nos da el punto medio. Y este punto medio va a ser crítico para nosotros porque nos va a permitir o descartar la región que está a la derecha de él o a la izquierda de él, en función de cuál es el signo de la operación de f de xl por f de xr. En función de eso, pues descartamos un intervalo o el otro. Entonces, en ese orden de ideas, aquí podemos ver en esta pequeña animación cómo reemplazamos f de xu por f de xr, y pues el intervalo original se reduce a la mitad. En la medida en que hagamos esto una y otra y otra y otra vez, pues vamos a darnos cuenta de que esto va a llegar a un punto donde xl, xu y xr sean tan próximos que para términos prácticos, un redondeo de 2, 3 cifras, pues no vamos a notar ninguna diferencia entre ninguno de ellos. Este es el algoritmo. Ese algoritmo lo logramos implementar en Excel a través de este ejemplo. Y creo, si no estoy mal y me corrigen, que habíamos quedado pendientes hoy de implementarlo en Python. Creo que era eso. No, la verdad no alcancé a revisar pues como la grabación de la clase para tener certeza. Pero ustedes me ayudan. A ver, que ahora entonces el Spider. Y vamos a ver acá cómo. A ver ese código, si ya está listo o no, que eso es lo que me deja a mí la duda. Porque en Excel sí recuerdo que lo hicimos completamente. Pues yo creo que no lo guardé. Cerremos este y vamos a abrir acá. A ver. Más fácil por acá. Eso está. Yo estaba guardando sus archivos en la carpeta del curso. A ver. Métodos numéricos. Aquí. Y la clase pasada fue, ¿qué día? Fue el 7. Es este. Ah, sí, aquí está. Bueno, eso ya lo habíamos implementado completamente. Sí, ya estaba dando. Muy bien. Bueno, entonces hoy nos va a rendir un poquito más porque ese método ya lo habíamos implementado entonces completamente también en Python. Entonces lo implementamos en Excel, lo implementamos en Python y vimos que estaba dando el mismo resultado. Entonces, para redondear la idea de la clase pasada, miren que este problema, un problema práctico, donde se nos preguntaba qué tasa de interés se está pagando. ¿Qué tasa de interés? Es decir, ¿cuánto vale I? Y vimos que entonces esa I vale, que es la tasa de interés, 0.08559. Y hemos resuelto pues esa ecuación. Entonces, hoy vamos a ver otro método numérico. Yo creo que alcanzamos a ver uno, aproximadamente uno. O si no, pues logramos empezar a ver el otro. Entonces, vamos a ver segundo método numérico. Método de la falsa posición o de la posición falsa.
Este método numérico es similar al método de la bisección en el sentido de que es un método cerrado. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos un intervalo donde la función cambia de signo. Y en ese intervalo, entonces, nosotros tenemos certeza de que hay una raíz de la ecuación, ¿cierto? Entonces vamos a tener de nuevo nuestra función f de x graficada. Aquí podemos ver que efectivamente hay un cruce por 0. Entonces aquí va a estar la raíz de la ecuación. Y lo que vamos a escoger es de nuevo dos valores, un xl y un xu, y pues evaluamos la función. Aquí es importante resaltar, digamos, me vuelvo cansón con esto, pero es en aras de ser enfático, que la función cambia de signo. Miren, esta es negativa y esta es positiva. Podría ser viceversa, que el límite inferior evalúe positivo y el límite superior negativo. En todo caso es que cambien de signo, porque con eso garantizo yo que la función en algún punto entre xl y xu va a pasar por 0, porque si no, yo no puedo garantizar eso. Si la función no me cambia de signo en este intervalo entre xl y xu, yo no puedo garantizar que entre xl y xu hay una raíz, que sería esta, paso por 0, ¿cierto? Eso pues, es fundamental y no es negociable. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a trazar una línea recta entre f de xl y f de xu, y eso nos genera un polinomio de orden 1, ¿cierto? Esta línea recta que tenemos acá, nosotros la podemos expresar como un polinomio de orden 1. Y ese polinomio pues también va a tener su raíz. Pero miren, acá en la flecha azul está la raíz real de la ecuación. Y lo que vamos a hallar es la raíz de este polinomio de orden 1. Entonces por eso el método se llama de la posición falsa. De ahí viene el nombre. ¿De dónde? De que vamos a estar aproximando la raíz, que sería este punto azul, a través de la raíz de un polinomio de orden 1, que sería este punto acá de esta línea negra cruza con el eje X. Entonces de ahí la falsa posición, porque no es la posición real que estamos calculando, no es la raíz real, es una raíz falsa, en la medida en que no va a ser la raíz original, sino la del polinomio, ¿cierto? Bueno, entonces de aquí el tema es, entonces, ¿quién es XR? ¿Y cuánto evalúa la función? ¿Quién es XR? ¿Cierto? Porque nos queda como difícil saber XR en este caso, porque miren, en el caso anterior, XR, en el método no de la posición falsa, sino en el método de la bisección, XR lo calculamos así, XL más XU sobre 2, porque era el punto medio. Pero miren que esto está lejos de ser el punto medio. El punto medio del intervalo XL-XU quedaría por acá. O sea que esta fórmula ya no la podemos utilizar para el caso de la posición falsa. No se puede. Sino que tenemos lo que tenemos que hacer es saber este punto dónde está ubicado. Entonces nos va a tocar hacer otra expresión matemática diferente a esta para poder hallar XR. Y para eso vamos a hacer uso, digamos que yo creo que es la forma más sencilla de entenderlo, de triángulos semejantes. Entonces miren ese triangulito amarillo que tenemos allí. Es un triángulo que se forma con la hipotenusa siendo el polinomio de orden 1. Entonces, si nosotros miramos las longitudes de los catetos de ese triángulo rectángulo que se forman, miren cuánto mide esta. Mide desde aquí, esto la voy a dibujar de acá hasta acá. Esa es la altura más o menos de este cateto. Y vamos a dibujar el otro cateto a ver cuánto sería. Viene desde acá hasta acá, ¿sí o no? Ahí tenemos las longitudes. El tema, ¿dónde está el borrador? Se me perdió acá. Es cuánto mide cada una. Si ustedes se fijan, esta distancia de este punto, desde acá hasta acá, mide f de xu, ¿cierto? Esta altura, pero no desde abajo, sino desde acá. Desde acá hasta acá, mide f de xu. Y esta alturita de acá hasta acá, mide f de xl. Entonces yo pongo
esta expresión y esta es la distancia total. Ustedes dirán, ¿y por qué puso menos? ¿Cierto? ¿Qué clase de error es este? Y no es un error, miren que f de xl es un número negativo. Entonces, f de xl evalúa negativo y con este menos me da más, porque lo que yo necesito sumar son distancias. Yo necesito sumar esta distancia más esta distancia, que sería de acá hasta acá, ¿cierto? Necesito sumar estas dos distancias. Y para poder sumar esas distancias, pues yo tengo que garantizar que todas dos sean positivas. Entonces, por eso le pongo este menos acá, porque esta de por sí es negativa en este caso. Pues para el ejemplo puntual que estamos abordando. Entonces, esto mide f de xu menos f de xl. Y esta distancia de acá hasta acá va a medir xu menos xl. De acá hasta acá, ¿cierto? Miren que la distancia desde el eje hasta acá mide xu y desde el eje hasta acá mide xl. Entonces, si yo a xu le resto xl, lo que estoy teniendo es la distancia entre xl y xu. Y ahí tenemos esas dos distancias ya establecidas. ¿Para qué estamos haciendo todo este preámbulo, por así decirlo? Es porque esto va a ser importante ya luego a la hora de definir la relación para hallar XR. Y lo vamos a ver a continuación. Y ya sabemos de dónde salen las dos distancias del triángulo amarillo. Ahora, necesitamos dibujar otro triángulo para poder establecer la semejanza. Entonces, miren el otro triángulo que vamos a dibujar. Ese azulito que está allí. Ahora, las distancias para este nuevo triángulo van a ser, la voy a dibujar acá, me disculpo un momento, va a ser, este mide un cateto y el otro va a medir desde acá hasta acá. Bueno, lo voy a dibujar más fácil abajo, que ahí se ve como raro. Desde acá hasta acá. Entonces, ¿cuánto medirá este? Este solito mide f de xu, ¿cierto? Porque ya ahora es desde el eje x hasta xu. Entonces, eso mide solamente f de xu. Y esta distancia de acá hasta acá va a medir ¿cuánto? Vamos a ver. Por analogía con la anterior, esa distancia medirá para nosotros xu menos xr, ¿cierto? Porque ahora es xr la que está como límite inferior, ¿sí ven? Va hasta acá, hasta xr, ya no está xl, sino hasta xr nada más. Entonces ahí tenemos ya definidos dos triángulos que son semejantes. O sea, ¿y por qué son semejantes esos dos triángulos? No puede establecer que dos triángulos son semejantes porque todos los lados, todos los ángulos interiores son iguales. Entonces miren, este mide 90, este también. Este es compartido, tanto para el amarillo como para el azul, o sea que es el mismo para los dos. Y estos dos son iguales estos serían por ángulos correspondientes. Este con este, son ángulos correspondientes. Entonces todos los lados, todos los ángulos interiores, perdón, de los triángulos son iguales. Entonces eso es uno de los criterios para establecer que dos triángulos son semejantes. ¿Qué es lo bueno de que dos triángulos sean semejantes? Y aquí viene la parte interesante, y es que las relaciones de los lados son proporcionales. Yo puedo decir, por ejemplo, que este ladito de acá es a este lado de acá, como la hipotenusa del triángulo grande es a la del pequeño, por ejemplo. Y ya con eso yo puedo establecer relaciones matemáticas. Y eso es lo que vamos a hacer justamente a continuación. Mírala, acá está. Entonces, esto que tenemos acá va a ser el lado grande, sería este, en azul. Ahora, esto que tenemos acá, en amarillo, ay, pero yo lo dibujo en amarillo acá. En amarillo, ¿qué será? El lado, uno de los catetos del triángulo, pero pequeño. Entonces será este de acá hasta acá, de acá, pero hasta acá. F de xu, eso mide esto. Y el azul mide f de xu menos f de xl. Lo de abajo, ¿qué es?
Vamos a ver, lo voy a dibujar entonces el que sigue en verde. Entonces, este verde, ¿qué representa? XU menos XL va a ser la distancia de acá hasta acá. Es decir, el cateto de abajo del triángulo amarillo, triángulo grande. ¿Y qué va a hacer esto que voy a dibujar entonces en rojo? Aquí va a ser el otro cateto, pero del triángulo pequeño, de acá hasta acá. Entonces ahí con los códigos de colores podemos ver cuál es cada uno. Y esto se puede hacer gracias a la relación de los triángulos semejantes. Entonces uno dice que este cateto azul es a este cateto verde como este cateto amarillo es al rojo. Bien, eso es una proporción. Hemos generado una proporción a partir de una semejanza de triángulos, porque eso es una propiedad importante pues, de los triángulos semejantes, que los lados son proporcionales. ¿Cierto? Hasta ahí cómo vamos. ¿Se ha entendido esa parte? ¿O alguna duda? Bueno, voy a verificar una cosita acá, que no vaya a ser que me haya quedado sin internet, que, bueno, que ahí seguimos. Y vamos a continuar entonces. Entonces, miren, a partir de esta semejanza de triángulos que hemos establecido, de acá, el objetivo fundamental de haber hecho esto es poder despejar XR para poder tener una relación en términos de cosas conocidas de quién es XR. ¿Quién es XR? Pues el punto donde esta línea recta intersecta el eje X. Es decir, vamos a hallar la raíz, pero no de la ecuación original, sino de la ecuación de orden 1. Por lo llama el método de la falsa posición, porque pues estamos hallando la raíz, esta raíz como una aproximación a través de esta raíz. Si nosotros hacemos el despeje de allí, nos va a quedar esto. Vengo por acá que lo cerré. Esta expresión que tenemos acá, pues va a resultar, espere que se desaparezca eso allá, muy bien. Que tenemos acá, resulta simplemente de despejar esta expresión, de esa expresión despejar XR. Nada más, eso es lo único que hemos hecho. Despejar XR. Te lo pueden, vamos, comprobar después, haciendo ustedes mismos el despeje, y se darán cuenta pues que es muy directa la aproximación. Entonces, ¿qué pasa? Ya tenemos una expresión, que sería esta que está en rojo, para poder hallar el valor de XR. De aquí en adelante, el método de la falsa posición es exactamente igual al método de la bisección. Lo único que difieren es cómo calculo XR, nada más. Entonces, si entendemos bien cómo funciona el método de la bisección, pues el de la falsa posición ya no va a ser un problema en lo absoluto. Entonces, miren cómo es el algoritmo. Si ustedes lo notan, es exactamente igual al método de la bisección, con la única salvedad de que la expresión para calcular XR ahora es así y no como lo teníamos para el método de la bisección, que era XU más XL sobre 2. Este es el método de la bisección. Y este es el método de la falsa posición. Pero si ustedes se fijan, el algoritmo es exactamente el mismo. No cambia, en el resto no cambia nada, absolutamente nada. Entonces, como nosotros ya tenemos en Visual no, se me quedé con Visual, en Python, mm, el algoritmo para el método de la bisección, para ustedes será algo relativamente fácil, pues hacer el método de la falsa posición, porque no es sino cambiar
cómo estoy calculando XR y ya. Digamos que ahí no hay pierde, porque que no cambian, son los mismos. Muy bien. Vamos a continuar entonces por acá para que avancemos. Entonces, imagínense que ustedes tienen, bueno, esto es un ejemplo, ¿cierto? Para ilustrar el uso del método de la falsa posición. Ustedes tienen una reacción química reversible. 2A más B produce C. Entonces, eso, si uno lo plantea como una reacción de equilibrio, pues va a tener una constante de equilibrio aquí. Y esa constante de equilibrio pues va a ser igual al producto sobre los reactivos, elevado pues a su respectivo coeficiente estequiométrico, ¿cierto? Esto es un tema de química general, creo que lo dan. Creo que esto lo dan en química general, me corrigen si no. Y luego lo revisitan en química analítica. Profe. Sí, profe. Sí. Bien. Entonces miren qué pasa. Aquí para poder plantear un problema que podamos resolver, veamos si se produce un cambio en el sistema tal que se produzca una cantidad X de la sustancia C, entonces por el principio de la conservación de la masa, esa ecuación va a quedar así. Nos queda de esta manera. ¿Cierto? La constante de equilibrio no cambia, porque esta pues, es constante, pero depende únicamente de la temperatura. Entonces, en realidad no es ni tan constante, ¿cierto? Le llama uno constante de equilibrio, porque si la temperatura no cambia, pues este valor no cambia. Entonces, supongamos que estamos a temperatura constante. Entonces, ¿qué va a pasar? Como se está produciendo una cantidad de X de la sustancia C, pues la nueva concentración va a ser C más X, porque pues era lo anterior más lo que se produjo. Y para los reactivos que son A y B, ¿qué va a pasar? Pues la concentración de A se va a reducir en 2X, porque miren que yo necesito 2A para producir un solo C. Entonces si yo voy a producir X, pues me voy a gastar 2X de A para poder producirlo. Y con B la relación es 1,1. O sea, para yo producir X cantidad de C, necesito gastarme X cantidad de B. Y ahí tenemos. Ahí nos están dando los valores de la constante de equilibrio, la concentración de A, de B y de C inicialmente. ¿Qué nos están pidiendo? Que calculemos entonces cuánto vale X. Entonces miren la ecuación o la función que se nos genera. Ustedes se podrán dar cuenta que para despejar la X de esta expresión, de acá, pues si bien no es imposible, se requiere hacer mucho trabajo de elevar al cuadrado, luego multiplicar esos dos binomios y luego despejar. Eso es largo, ¿cierto? Ahí el despeje es largo. Pues qué bueno sería tener una alternativa que nos resuelva este problema sin tener que hacer tantas cuentas, ¿cierto? Entonces, inicialmente vamos a hacerlo con la calculadora para que miremos cuál es el resultado. Y después, pues lo implementamos, en este caso, solo en Excel. Ya de aquí en adelante, los métodos para hallar raíces de ecuaciones ya no los vamos a implementar más en Python, porque la idea es que ustedes hagan eso como un ejercicio práctico en los talleres. Bueno, entonces vamos a escribir esta expresión así tal cual está en la calculadora, simplemente para tener el valor que debería dar. Y recordar pues que la calculadora nos permite resolver estas ecuaciones sin tener que despejar, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto vale K? 0,016. Muy bien. Menos, aquí hay una fracción, que sería esta fracción que tenemos acá. En el numerador es concentración de C, que vale 4. Entonces, 4 más X, y X después es X. Y abajo hay dos paréntesis multiplicándose, el cual, el primero está al cuadrado. Este primero es concentración de A menos 2X. Entonces, concentración de A dice que es 42.
menos 2x. Y en el segundo paréntesis tenemos acá concentración de B, que es 28, menos x. Muy bien. Entonces ahí tenemos ya la expresión. Pues los que lo quieran hacer conmigo, muy bueno. Y pues es bueno siempre tener alternativas. Entonces eso es una alternativa muy chévere para uno en clase, incluso si uno no quiere resolver una ecuación, no la quiere despejar, pues la puede dejar allí así tal cual está y la resuelve de esta manera. Entonces voy a darle Shift Solve para X. Y le voy a dar igual, que él me la resuelva. Entonces miren, me está dando aquí el valor 15.92. Ese es el valor de X que estamos buscando. Entonces, esta representa la cantidad de sustancia C que se está formando, de tal forma que el equilibrio se siga manteniendo, ¿cierto? Muy bien, entonces ya tenemos el resultado acá, 15.92. Lo voy a dejar por aquí y ahorita lo volvemos a retomar. Entonces vamos a ir a Excel, vamos a hacer en Excel para que tengan al menos pues una de las estrategias lista y vamos a implementarlo. Bien, entonces por acá vamos a tener los valores de cuánto vale K, cuánto vale la concentración de A, concentración de B, la concentración de C. Y esos son valores pues que son fijos, que los tenemos acá. Entonces es 0.016. Aquí es 42, 28 y 4. 42, 28 y 4. Y ahora vamos a tener por acá nuestro método numérico. Tenemos XL, XR, XU y las respectivas funciones evaluadas. Serán F de XL, F de XR y F. Finalmente vamos a tener la tolerancia, E sub A. Bueno, entonces acá empieza nuestro método. Voy a ampliar esto un poco para que lo podamos ver mejor. Aquí y aquí. Entonces, XL y XU son dos valores que nosotros sabemos que encierran el intervalo. Como nosotros ya sabemos cuánto es, pues esto usualmente uno no lo va a saber, ¿cierto? Este valor, pues si uno lo supiera, ¿para qué va a hacer todo esto? No tiene sentido. Pero aquí es con fines pues, didácticos para poder tener la solución de antemano y saber qué nos debe dar. Entonces, digamos que yo supongo que ese valor debe estar entre pues, 5 y 40. Bueno, 5 y 40. Es un intervalo como, digamos, amplio, pero pues uno sabe que ahí posiblemente esté la raíz, ¿cierto? Luego, XR lo vamos a calcular con la fórmula. ¿Cuál fórmula? La que acabamos de ver. Esta, esta fórmula, la que dedujimos para el método de la falsa posición. Te la voy a traer por acá. Miren, aquí está. Y la vamos a implementar acá. Pero miren que para poder implementar esta fórmula, pues necesitamos f de xu, f de xl. Entonces, pues va a ser necesario que evaluemos primero f de xl y f de xu. Entonces necesitamos evaluar primero estas de acá. Entonces vamos a hacerlo para que no nos quede allí como en el aire. Entonces, esa fórmula sería esta. La voy a traer también para acá. Control C, Control V. Espérenme, yo le bajo el tamaño de esto, que esto lo trajo fue como fórmula tal cual. Ahí está. Entonces, esta es la que vamos a implementar. La voy a poner acá para que quede en perspectiva todo. Entonces, f de xl va a ser igual a valor de k, que sería este. Y lo voy a fijar con F4 para que no se me mueva. Menos
aquí. Y aquí una división. Arriba en el numerador va a ir entonces CC más X. Entonces, CC es este, lo voy a fijar, más X. X, miren que como estamos en XL, X es XL. Y en el numerador, pues tenemos un paréntesis. A ver, yo creo que este paréntesis era innecesario, pero bueno, ya dejémoslo ahí. Y dentro de este paréntesis tenemos dos paréntesis que se están multiplicando. Primero el cuadrado, que viene con CA menos 2X. CA, ¿quién es? Este, lo fijo, menos 2 por X, que sería XL. Y en este otro viene CB menos X, que sería este, lo fijo, menos X, que sería este que está acá. Y ya con eso pues tenemos implementado la función. Bueno, ahí estamos. Con esta función yo la puedo arrastrar para las demás, ¿cierto? Porque lo único que va a cambiar para cada una de ellas, yo me ubico acá, miren que cambia solamente quién es cada uno de los valores de X, ¿cierto? Observen algo, que aquí la función no está cambiando de signo, ¿sí ven? Ambas son positivas y eso no se puede permitir. O sea, entre 5 y 40 no es un buen intervalo, porque miren que es positiva y es positiva acá también. Una debería ser positiva y la otra negativa, no importa cuál, pero deben cambiar de signo. Entonces lo que hay que hacer es empezar a tantear valores hasta que cambie de signo. Por ejemplo, yo puedo subir esta a 7, a ver, a 9, a 10, a 15, no. Entonces dejémosla de como estaba. Y podemos cambiar la otra, esta, podemos cambiarla a 25, ahí dio negativo, miren. Entonces ya con esto pues sé que si hay un cambio de signo y ya sí puedo seguir trabajando hasta que la función en fxl y fxu no me cambie de signo. Yo no puedo garantizar que entre 5, entre xl y xu sean los valores que sea, pues si haya una raíz, no se sabe. Entonces por eso es necesario que la función cambie de signo para poder tener certeza de que así es. Entonces listo, esta función ya está ingresada, la voy a dejar por allí, una por allá. Y ahora sí podemos implementar esta de xr acá, que va a ser entonces xr es igual a xu, que sería este, menos, arriba vamos a multiplicar f de xu, que es este, por un paréntesis. En el paréntesis iría xl menos xu, entonces sería xl menos x, que sería c9, esta que está acá. Bien, y ahora eso viene dividido entre un paréntesis, que es f de xl menos f de xu, entonces sería f de xl menos f de xu. Y ahí está implementada la ecuación también, que esta ecuación es justamente la que acabamos de deducir para el método de la falsa posición, ¿cierto? Entonces ahí estamos, ya estamos casi listos.
ahí tenemos el nuevo XR. Bueno, que en este caso es el primer XR que tenemos calculado. Miren que aquí no podemos calcular todavía una tolerancia o un error más bien, porque no tenemos dos XR. Observemos aquí que para calcular este, o me lo va a llevar para allá, necesitamos, yo le bajo el tamaño a esto un poquitico que está muy grande. Esto porque quedó tan largo. Ahí está. Miren que necesito dos XRs. Necesito un XR nuevo y necesito un XR viejo. Aquí solamente tengo un XR. Ya en la próxima línea, este XR que aparezca en esta celda va a ser el nuevo y este valor de 7.07326632 va a ser el viejo. Entonces sí puedo ya calcular para esta celda LA, para esta de arriba, la primera no puedo, porque no tengo dos XRs. Bueno, en ese orden de ideas, pues vamos a tener entonces que implementar esta otra línea, esta línea de código, bueno, de código no, de fórmulas en este caso. Entonces vamos a hacerlo acá. Entonces vamos a ver quién va a ser el nuevo XL, quién va a ser el nuevo XU, dependiendo del criterio. Entonces miren cuál es el criterio. Miren, acá está. Si el producto de f de xl por f de xr es menor que 0, entonces cambio xu por xr. Ahora, si ese producto es mayor que 0, cambio xl por xr. Y este caso pues no lo vamos a tener en consideración. Pero si llegara a darse que f de xl por f de xr es igual a 0, es porque xr es la solución. Pero esto casi nunca ocurre. Casi siempre van a ocurrir uno de estos dos. Entonces miren, este primero, si el producto de f de xl por f de xr es menor que 0, entonces el que cambiamos es xu. Entonces vamos a hacerlo. Si es menor que 0, venimos acá, vamos a cambiar a xu. Decimos, si este por este es menor que 0, entonces aquí vamos a cambiar a xu. ¿Por quién? Por xr. Pues de lo contrario, es decir, si este producto no es menor que 0, pues ¿quién va a ser xu? Pues el de siempre. No lo vamos a cambiar, sino que va a ser el mismo que el anterior. Y esto pues ya nos genera aquí nuestra primera decisión, que es en el caso de que de 9 por E9 sea menor que 0, es decir, que fxl por fxr sea menor que 0. Listo. Primer caso. Ahora, el otro caso va a estar relacionado con xl, que miren que en ese sentido sería este. Si el producto de fxl por fxr es mayor que 0, entonces xl lo cambiamos por xr. Entonces, ¿qué venimos a hacer acá? Se lo vamos a decir, sí, ese producto de fxl por fxr mayor que 0, entonces aquí vamos a cambiar. El valor que era de xl va a ser xr. De lo contrario, pues va a ser el mismo valor. Y ya estaríamos casi que listos con este método numérico que estamos implementando, que es el de la posición falsa. Listo. Ahora, XR lo puedo arrastrar, que este no depende de nada más. Te lo puedo arrastrar acá. Y claro, va a salir división por 0 porque aquí no hay valores. Pero cuando yo arrastre estos hacia abajo también, que se pueden arrastrar, ahí sí se me actualiza. ¿Cierto? Entonces, una vez tenemos la segunda línea de código, ahora sí que podemos calcular EA. Porque ya tengo un XR nuevo y un XR viejo. Entonces vamos a hacerlo aquí. Va a ser valor absoluto por 100. Y aquí en el interior va a ser algo dividido a algo más. Entonces aquí en el numerador es el nuevo menos el anterior. Entonces nuevo menos anterior
y en el denominador pues es el nuevo, de nuevo. Y ya está, ya tenemos implementada nuestro error, que es el error relativo. Muy bien, voy a dar enter allí. Entonces nos dice que el error es del 20% aproximadamente. Tomar esta ecuación, la voy a dejar por allí. Y ahora esto que tenemos aquí, la línea, la fila número 10 de lo que yo tengo acá en la pantalla, ya la puedo arrastrar. ¿Cuántas veces? Pues las que necesitemos para que el error sea lo suficientemente pequeño como la tolerancia que hayamos establecido. Entonces lo voy a arrastrar por ahí hasta el 20. Miren, ahí empiezan los valores a cambiar. Entonces miren el error. Primero es el 20, luego el 15, 11, 8, 6, 4, 3, 2. Y ya por aquí va en punto 29. Y empezó en 20%. Ha caído bastante. Y miren los valores. Estos valores 5 y 25 empiezan a estrecharse. Luego ya 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15. Y miren cómo este valor, 1588, pues ya se parece bastante a este valor de 1592, que es la solución real. Bueno, real no, porque eso también es un método numérico, pero es la solución pues que nos da la calculadora. Tendría yo que seguir iterando, siquiera unas 10 veces más, hagámoslo unas 10 veces más hasta el 30, para ver que miren ya el error es del orden de 7 por 10 a la menos 5 y ahora la solución sí está ya muy precisa, ¿cierto? 1592, 2985, 1592, 2994. Pero ya esto para nosotros va a ser más que suficiente en términos pues prácticos, ¿cierto? La concentración es de 15.92. Si uno corta uno acá y ya está. Miren que el resto de valores casi que no importa. Listo. Entonces miren que este método de la posición falsa pues hace lo mismo que el método de la bisección. ¿Dónde está la diferencia? Fundamental. Incluso acá en Excel, en esta celda. Si yo cambio esta celda para calcular el XR ya no como posición falsa, sino como bisección, este método funcionaría exactamente igual, solo que lo único que habría que cambiarle sería estos valores que están acá. Y ya con eso quedaríamos listos, ¿cierto? Y miren que efectivamente nos da el mismo resultado, lo cual es, pues, es tranquilizante, por así decirlo, de que lo hemos hecho bien, de que esto está funcionando pues en perfectas condiciones. En la vida práctica lo resuelve uno con la calculadora y no utiliza ningún método numérico, ¿cierto? Pero siendo el caso de que ustedes necesiten hallar raíces de ecuaciones en medio de un problema más grande, ahí sí que hacerlo con la calculadora no sería conveniente, porque tendría uno que cada vez que quiera resolver ese problema volver a meter una función en la calculadora y tener que estarla resolviendo. Por eso hacerlo con código es tan conveniente, porque yo puedo tener ese código que me halla la raíz de la ecuación como una función y yo lo que hago es que esa función cada vez que yo la necesite pues me halle la raíz de la ecuación sin ningún problema, que es una ventaja muy grande, sobre todo si tengo que hacerlo cientos o miles de veces, incluso que hay veces con ciertos métodos numéricos pues toca, toca, uno creería que no y a veces pues ese sí es el caso. Entonces no sé si tienen dudas respecto a este método numérico en particular o estamos bien, se ha entendido lo que estamos haciendo. Sí, profe, está bien. Listo, gracias Miguel. Vamos entonces a continuar por acá. Ahora vamos a ver otro método numérico, que este caso es el método de Newton-Raphson. Y este es otro de los métodos
que vamos a cubrir, pero quiero hacerles una salvedad en que al inicio teníamos una grafiquita, en las cuales hay métodos. ¿Esto por qué no se presenta? Pues bien, a ver. Bueno, así nos va a tocar mirarlo. Hay métodos abiertos y métodos cerrados. Los dos que acabamos de ver son métodos cerrados, miren, método de bisección y método de la falsa posición. Ambos son métodos cerrados. Ahora, este que vamos a empezar a ver, Newton-Raphson, va a ser un método abierto. Y aquí sí que vamos a poder establecer cuál es la diferencia entonces entre un método cerrado y un método abierto. Porque vamos a poder pues mirar en qué se diferencian. Entonces voy a volver otra vez al método de Newton-Raphson que está por acá. Y vamos a ver este método cómo aborda el problema. Entonces miren, vuelve y juega. Yo tengo mi función aquí, f de x que depende de x, y voy a establecer ya no un intervalo, sino un único punto. Miren, x y. Ese punto tiene ahí la evaluación de su función. ¿Qué pensaron este par de señores? Dijeron, vea, yo en este punto le puedo hallar la derivada a la función. Y la derivada de la función va a ser una línea recta como esa que vemos ahí. ¿Sí ven? La derivada en este punto. Espérenme, que no, tengo que primero que hacerle a este para poder que me deje hacer zoom. Acá. Ustedes saben que el concepto geométrico de la derivada es la pendiente de la curva en un punto. Entonces con esa pendiente pues se traza una línea y este valor que tenemos acá sería la aproximación de la raíz. Si ven, este punto acá pues es una raíz, pero no es justamente la raíz de la ecuación, porque miren la raíz donde está. Pero a medida que x y y sea próximo a la raíz real de la ecuación, esta aproximación va a ser cada vez mejor. Y en esto básicamente es que se basa el método de Newton-Raphson. Entonces miren, ¿qué va a pasar? Cuando yo tengo un xy, hallo la pendiente y con esa pendiente construyo una ecuación. Luego con esa ecuación aquí hallo un nuevo xy más 1. Yo puedo repetir esto una y otra vez. Porque miren, con este nuevo xy más 1, yo puedo venir acá, otra vez en este punto, y volver a tirar la pendiente. Yo la tiro bien que esta no me queda tan bien. Aquí así. La pendiente en ese punto. Y entonces esto me va a dar aquí, en este puntico justamente, un xy más 2. Miren que este punto está más cercano a la raíz. Si yo continúo con ese proceso, tirando líneas y pendientes, en algún punto voy a estar muy cerca de la raíz real de la ecuación. Miren que aquí con dos iteraciones, esta sería una, esta sería otra, ya estamos realmente muy cerca de la raíz. Y solamente son dos iteraciones, ¿cierto? Entonces, aquí podemos ver lo siguiente. ¿Cómo calculamos mm, la derivada de la función en este punto? Miren que ahí podemos utilizar el concepto de una diferencia hacia adelante. Entonces, miren, tenemos un punto xy y un punto xy más 1, que sería este delta de x sobre este delta de y. O al revés, más bien delta de y sobre delta de x, ¿cierto? Entonces, ¿quién es delta de y? Va a ser la función evaluada en el punto menos 0. Miren, acá está. Es la función acá menos esto que vale 0. ¿Y qué va a ser el delta de x? Pues va a ser xy menos xy más 1.
¿Sí ven? Eso es una diferencia, eso es una aproximación de la derivada como una diferencia hacia adelante. Ya de aquí, lo que nosotros vamos a hacer es despejar x y más 1, porque es el punto que yo quiero hallar. Yo quiero saber cuánto vale este para reiniciar el proceso iterativo en ese punto, ¿cierto? Entonces, ¿qué se hace allí? Simplemente se despeja. Si ustedes despejan a x y más 1 y acá, pues se van a dar cuenta que queda esta expresión. Y esta es la forma en la que podemos calcular nuevos valores de x que van a ser más próximos con el método de Newton-Raphson. Pero miren, el método de Newton es un método abierto porque originalmente yo no necesito un intervalo en el cual contenga la raíz. Yo lo único que necesito es un solo valor, x y, de tal forma que yo pueda hallar mi nuevo valor x y más 1 a partir de él. Entonces ya no hay un intervalo que contiene la raíz, sino un punto que posiblemente esté cerca o no de la raíz de esa ecuación. Entonces eso hace que el método de Newton-Raphson sea abierto. Newton-Raphson es abierto. Muy bien. ¿Cuál es el algoritmo? Miren qué fácil está. Escojo un valor inicial de x y digamos que sería óptimo, sería ideal que este valor de x y esté cercano a la raíz para que las iteraciones no sean muchas. Luego, calculamos un x y más 1 de esta manera, tal cual con la expresión, esta fue la expresión que acabamos de deducir, y con el x y más 1, pero los voy a traer acá para calcular el error. Esto lo va a hacer una y otra y otra y otra vez hasta que finalmente pues el error relativo sea muy pequeño y pues yo ya esté satisfecho con mi solución, ¿cierto? Entonces miren que en teoría no es complicado para nada. ¿Cuál es el asunto? Que este método involucra el cálculo de la derivada de la función. Miren que los otros métodos nosotros no teníamos que derivar nada. Aquí necesitamos la derivada de la función para poder implementar el método, ¿cierto? Muy bien. Hasta acá, preguntas. Vamos bien. Muy bien. Vamos entonces a aplicar el método de Newton-Raphson a través de este ejemplo para que veamos cómo funciona. Entonces, supongamos que se está diseñando un tanque. Ese tanque es esférico y que el volumen que este puede contener se calcula como esta ecuación. Esta ecuación, digamos que uno la puede deducir a partir del cálculo integral, pero bueno, aquí nos la dan. Entonces el volumen de ese tanque va a depender de la altura que tenga el líquido contenido en él. Entonces, para ilustrarlo un poco mejor, imagínense un tanque. Pero lo dibujo en negro y sobre negro, ¿cierto? Se va a ver mucho. Un tanque así, pero imagínense que esto es una vista lateral, que esto en realidad no es un círculo, sino que es una esfera. Esa esfera la estamos viendo desde una de las, desde un lado, entonces se ve como si fuera un circulito, pero esto pues tiene su volumen. Entonces, ¿qué va a tener esto? Pues tiene su radio, y con eso pues yo tendría el volumen total. Ahora, el volumen que voy a ocupar con un líquido, pues va a depender de la altura que tenga, entonces digamos que lo tengo ocupado hasta acá. Entonces va a tener una altura h, hasta la cual va a estar lleno de líquido, ¿cierto? Entonces, dependiendo de esa altura h y del radio r,
pues va a ser el volumen que va a estar contenido dentro de ese tanque esférico, ¿cierto? Entonces nos preguntan, si el radio son 3 metros, ¿a qué profundidad debe llenarse el tanque de modo que contenga 30 metros cúbicos de líquido, ¿cierto? Entonces miren cómo nos va a quedar esto. Lo voy a hacer acá en la presentación para que lo podamos observar. Le control Z, control C, control V para volverlo a pegar acá. Miren cómo nos queda. Si el radio son 3 metros, yo puedo reemplazar aquí esta R por un 3, ¿cierto? Entonces 3 por 3 son 9. Y si el volumen que debe contener son 30 metros cúbicos, entonces yo puedo reemplazar esta V por un 30, ¿cierto? Y asimismo puedo pasar todo este término que está sumando a restar. Esperen que esto se movió acá. Son volver una función de h. Nos va a quedar así. Miren cómo pasamos de una ecuación del volumen de un tanque a una función que depende de h. Y eso es importantísimo poder hacerlo. Miren, el volumen nos está diciendo que vale 30. Entonces aquí este 30 es este volumen. Y ven, R nos dicen que vale 3. 3. Ese 3, 3 por 3 son 9. Entonces eso me queda aquí, 9. El resto permanece en alterado, con la salvedad de que yo pasé todo este término a restar al volumen para que me quede una función. Ahí tenemos f de h, donde h es la profundidad a la que debe llenarse el tanque. Entonces miren que despejar de aquí la h, pues si bien no es imposible, sí nos puede tardar un ratico, nos puede dar un poco de lidia pues hacerlo. Entonces qué bueno tener una alternativa que nos permita hacer eso más rápidamente. Es primera opción, vamos a hacerla con la calculadora para que observemos cuál es la respuesta. Con base en eso nos vamos yendo. Entonces escribo esta expresión, 30 menos pi por h. Miren que h es la incógnita. Entonces h en la calculadora hace las veces de x. Esto va multiplicado por una fracción 9 menos x sobre 3. Bueno, aquí hay que darle el shift calc para que nos resuelva. Le damos igual. Entonces miren el valor que tenemos. 8.6139. Se supone entonces que a una altura de 8.61, pues vamos a tener ese volumen de 30. O sea que hay que llenarlo casi que hasta arriba. Muy bien. Entonces, dicho esto, ya tenemos la respuesta. Vamos a implementar ese método en Excel para que miremos a ver si nos resuelve. Entonces voy a venir por acá, Excel, y voy a mermar el tamaño de esto. Creemos una nueva hojita. Y aquí en esta hojita vamos a poner entonces nuestros valores. Vengamos acá. Voy a traerme mis ecuaciones que necesito. Necesito esta, que es la del volumen, ¿cierto? Voy a pegar por acá. Ahí la tenemos.
Esta es nuestra función objetivo, la que queremos resolver. Entonces, miren, ¿qué necesitamos? Vamos a escribirlo por acá. Necesitamos un XY. Necesitamos un F de XY. Necesitamos un F' de XY. En fin, vamos a calcular nuestro X y más 1. Un error. Entonces, este es el primer numerito. Voy a poner esta más cerca aquí. Para ampliarlo. Este primer número, X y Y, es un valor supuesto. Miren que la raíz real está en 8.61. Pero aquí voy a poner, por ejemplo, un 2. Para que notemos que puede ser un cualquier valor. Cualquier valor, ¿cierto? Ahora, f de x y va a ser esto. Te la vamos a ingresar. Sería 30 menos pi por h. H hace las veces entonces de x y cuadrado por, que hay una fracción, 9 menos h, que sería x y sobre 3. Y ahí tenemos entonces escrita nuestra expresión. Ujú. Muy bien. Te le voy a dar enter. Ahí está dando valor. Ah, que me equivoqué. Me estoy señalando como este es aquí. Ujú. Listo. Ahí está. Y ahora necesitamos la derivada de esta función, que la vamos a escribir entonces acá. No como ecuación. Ah, sí, ahora sí. Entonces, f' de h va a ser igual. Empecemos a derivar, muchachos. Vea. Entonces, derivada de 30 es 0, ¿sí o no? Porque la derivada de una constante es 0. Y aquí la derivada de un producto. Lo que podríamos hacer es multiplicar primero esto para no hacer derivada del producto. Entonces, como les parece más fácil, hacer la derivada del producto o primero multiplicar y luego hacer pues la derivada ya de una expresión polinómica normalita. ¿Qué es mejor? Multiplicar. Más fácil multiplicar, ¿cierto? Entonces esta expresión acá la voy a alargar así bastante. Esto le voy a poner, espérame, aquí. Acá. Entonces esto quedaría 30, a ver si está dentro de la expresión, 30 menos, sería entonces menos, por más da menos, eh, pi por 9 pi dividido 3 da 3 pi, ¿cierto? 3 pi h a la 2. Siempre me sale esta cosita rara ahí. H, entonces viene aquí, h a la 2. Y luego, menos, por menos da más, este menos, pi, h al cuadrado por h dividido 3 nos va a quedar entonces pi eh, h a la 3, pues, ¿por qué será que siempre aparece eso? Bueno, pero se corrige fácil, sobre 3, ¿cierto? Quedaría así, haciendo esta multiplicación. Si me equivoco en algo, por favor me corrigen. 9 dividido 3 da 3, menos 3 pi, y este por este da más, pi h a la 3 sobre 3. Creo que así es. Entonces vamos a calcularle la derivada por acá. Ahora sí. Entonces, derivada de 30 es 0. Muy bien. Derivada de esto nos quedaría
Menos 2 por 3 son 6. Pi. Esto no está escribiendo la ecuación. Espérenme, yo me devuelvo acá. Me está acabando la batería. Un segundito. Conecto y ya luego seguimos. Que luego se me apaga esta cosa acá. El enredo aquí. Listo. Ahí está. Entonces, este bajo multiplicar acá nos queda menos 6. Pi. H. Muy bien. Y este 3 va acá a multiplicar. Entonces 3 con 3 se va. Y nos queda entonces pi h a la 2. Vuelve y juega este simbolito del diablo ahí. Ahí está. Entonces aquí tenemos la derivada de la función. Esa es la que vamos a reemplazar acá. Entonces vamos a hacerlo. ¿Cómo queda? Queda menos 6 por pi h, que sería este, más pi por h a la 2. Sería este a la 2. Ahí está nuestra expresión para la función derivada. Muy bien. Hasta ahí todo en orden. Creo que la ingresé bien. La voy a verificar. Menos 6 por pi por este. Más. Bueno, creo que está bien. Voy a dar enter allí y nos da esto. Para hallar x y más 1, pues de eso fue lo que estuvimos hablando ahorita, justamente. Entonces vamos a ver que para hallar ese x y más 1 utilizamos esta expresión, que fue la que acabamos de deducir. Voy a mermarle un poco el tamaño de esto que está exagerado. Lo voy a poner por acá. Ahí está. Entonces, esta expresión la acabamos de ingresar acá. Pues, ¿quién es x y más 1? Es xy, que es el anterior, menos la función sobre la derivada. Ya está. Ahí tenemos la expresión ingresada. Se supone que este valor debería estar más cercano al valor inicial. ¿A quién? A la raíz, ¿cierto? Que es 861. Se supone que este valor que nos dio aquí debe estar más cerquita de 861 que este originalmente de 2, que pusimos como valor inicial, como semilla. Enter, miren. 2.02. Tampoco es que se le acerque mucho, pero bueno. Vamos a ver si esto sí converge o no. Y discutimos qué es eso de la convergencia. Le mermo un poquito el tamaño a esto. Y este hay que centrarlo también para que sea bonito. Ahí está. Y este para acá. Bien. Miren que el error, no sé si yo lo había escrito por acá, no, lo va a traer también. El error lo calculamos de esta manera. Lo va a traer para acá para que tengamos todas las ecuaciones del caso pues en perspectiva. A mí me gusta hacer esto porque cuando uno ve las ecuaciones y luego ve las celdas y todo en perspectiva, pues va uno como ubicándose un poco mejor. Pues yo cojo esto hasta acá. Que no es lo mismo uno estar hablando de una ecuación sin verla que estando viéndola en el momento. Entonces, miren que para este sí lo podemos calcular. Tenemos xy y xy más 1, van acá xy y xy más 1. Entonces aquí sí que podemos calcular ese nuevo valor. Cosa que los métodos numéricos anteriores en la primera línea no se podía.
Acá sí se puede, porque miren que ya tenemos xy y xy más 1, que son estos dos respectivamente. Entonces vamos a calcular el error. Va a ser igual a un valor absoluto por 100 de un paréntesis dividido algo. Entonces, ¿qué va a ser? xy, que es este, menos xy más 1, que es este, dividido ¿quién? Xy más 1, que es este. Y ahí tenemos ya nuestro error relativo. Muy bien. Le voy a dar Enter. Entonces el error dice que es del 1% apenas. Pero miren que este error es relativo a las soluciones. Claro, del 2 al 2.02, pues no hay tanta diferencia. Por eso el error es tan pequeño. Pero este error en nada refleja si esto que está dando aquí es la raíz de verdad o no. Ojo, ¿cierto? Que es diferente. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Para la siguiente línea, decir que este valor que era xy más 1, pues va a ser el nuevo xy. Este valor que ahora es el nuevo, pues para la siguiente línea va a ser el viejo. Este es el nuevo acá, pero una vez pasa a la siguiente iteración, pues viene a ser el viejo. Y esto se repite. Y acá está pasando algo muy curioso. Miren, que nos dio una solución diferente a la de la calculadora. Voy a arrastrar un poco más, por allá hasta acá. Ustedes se pueden dar cuenta que el error incluso cayó a 0. Pero el valor de xy es 2, no 8. Y ahí es donde uno dice, ¿y qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Vamos a repetir el proceso con la calculadora para que notemos algo. Miren, yo le voy a volver a dar acá, Shift Calc, pero al valor de x no le voy a dar un valor tan grande de 8, sino que lo voy a arrancar igual que el método numérico en 2. Le digo igual. ¿Sí ven ahora el resultado que me dio? 2.0269. Entonces te dice, no, usted no se está haciendo trampa porque está acomodando ahí las respuestas a lo que está dando la calculadora y lo que está dando el Excel. Se acomodó. ¿Ve lo que tan vivo? Y no, no es eso. Lo que pasa es que cuando yo tengo una función, puede ser, y es el caso con esta, que hay funciones, si yo grafico, hay funciones que no necesariamente tienen una única raíz. Puede ser que esta función, y la podemos graficar para que lo observemos de forma gráfica, tenga una solución en 2 y luego tenga otra por allá en 8. Entonces, es normal que hay una solución a que hay otra. Entonces, claro, dependiendo de donde yo arranque, él me va a encontrar una o la otra. Y esa es la respuesta. Miren acá, si yo arranco este problema, no desde 2, sino por ejemplo desde 8, miren el valor que me converge, que era el valor que teníamos originalmente en la calculadora, ¿cierto? Si yo empiezo a resolver esto otra vez, pero arrancando desde 8, miren que me tiende otra vez al mismo valor. Pero es porque esta ecuación tiene más de una raíz. En este caso, creería uno que tiene 2. Para salir de la duda, pues uno utiliza el teorema fundamental del álgebra y observa que efectivamente esta ecuación es de orden 3. O sea que tiene una, dos o incluso puede tener hasta tres soluciones, ¿cierto? Un polinomio de orden 3 puede tener hasta 3 pasos por 0. Puede ser que encontremos otro. ¿Qué habría que hacer? Pues graficar esto para poder observarlo de forma gráfica, ver cuáles son los pasos por 0. Pero bueno, eso de todas maneras es algo que ustedes pueden hacer, por ejemplo, en GeoGebra muy fácilmente y pueden comprobar a ver si efectivamente así es. Pero en todo caso, esto nos deja una reflexión y es que
el método numérico va a llegar o va a converger a un punto diferente dependiendo el valor que yo tenga acá, a menos que la ecuación tenga solamente una raíz. Si tiene solo una raíz, pues sea el punto que sea, él va a llegar hasta la raíz. Pero si tiene varias, él va a llegar al punto de convergencia desde el punto inicial a la solución más cercana. Miren, si yo arranco en 8, me llega a esta raíz que es 8,61. Y si arranco desde 2, me llega a la raíz que está más cercana, que es 2,02. Si uno arranca, por ejemplo, desde 5, vamos a ver a cuál llega. A la de 8, por ejemplo. Si arranco desde 1, me llega a la de 2, ¿cierto? Entonces ese es digamos, el mensaje acá. Bueno, no sé si hasta este punto hay alguna pregunta. Pues estamos bien. El momento bien, profe. Bien, listo. Son 1:53. Yo creo que ya no tenemos igual más tiempo. En la próxima clase vemos el último método que se llama el método de la secante. Pero eso lo haremos entonces en la próxima clase. Listo, muchachos, les agradezco mucho por su atención. Nos vemos mañana. Que estén muy bien. Hasta luego. Profe, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta Con luego, mucho profe, gusto. gracias. Con gusto. Chao. Que estén muy bien.